Bueno, tal vez aquí lo importante, para resumir un poco toda esta experiencia que tuvo Costa Rica con este tema de la distinción entre funciones jurisdiccionales y funciones administrativas, es que cuando en el año 1996 se aprobó el Código Procesal Penal, también se aprobó una ley de reorganización judicial, más o menos por el mismo tiempo. Entonces, el paradigma que existía, eran fundamentalmente dos cosas que hacían ahí como un parteaguas importante. Número uno, que ya se iban a eliminar aquellos juzgados y tribunales de una sola sección, donde hay un solo juez que manda en su parcela, sino que se iba a trabajar con baterías de jueces en unidades de trabajo que iban a aprovechar las economías de escala. Digamos, esa fue una de las cosas importantes para nosotros. Y lo otro, que los jueces ya no iban a tener funciones administrativas porque iba a haber un órgano de administración que se iba a encargar de eso. Y con esa visión fue que en el momento el doctor Luis Paulino Mora, que en paz descanse, me comparto la actitud de la colega de reconocer a los que nos precedieron y que aportaron tanto a las reformas y al mejoramiento de los procesos, pues citarlos y recordarlos en estos momentos porque fue una huella, una cosa que hay que reconocer. Con esa visión entonces nos fuimos con una nueva ley. Bueno, habría que cuestionarse qué impronta dejó eso desde el punto de vista un poco más positivo y cuáles son los retos que todavía no logramos y no logramos superar. Todavía en Costa Rica los jueces coordinadores de juzgados y de tribunales tienen funciones administrativas y eso es una cosa que no debería de ser, porque hay todo un aparato administrativo en el que se gasta un montón de presupuesto del Poder Judicial y que se les paga como administradores profesionales, también personal de apoyo, y que no han asumido todavía la función administrativa. Aquí yo no voy a entrar en determinar si es que ellos no lo quieren asumir o si es que los jueces no lo quieren soltar. Eso poco importa. El dato de realidad, digamos ahora, para efectos de describir lo que está pasando, el dato de realidad es que los jueces coordinadores, no así el resto, porque si somos 14 jueces, hay un coordinador y ese es el que conserva las funciones administrativas, digamos, como por ejemplo. ¿Cuáles funciones administrativas son las que conserva? Algunos aspectos que tienen que ver con personal de apoyo, aprobar permisos, aprobar vacaciones, aprobar sustituciones de jueces que salen de vacación, ese tipo de cosas. Y eso es una lástima, o sea, que haya un juez de la República que esté gastando gran cantidad de su tiempo en ese tipo de labores. ¿Cuáles son las labores administrativas entonces que hace la administración? Ahí se llama administración de tribunales. Lo que tiene que ver con recursos económicos y básicamente la administración de salas de juicio o salas de audiencia. Y tenemos aquí un detalle, porque han crecido los tribunales, han crecido los casos, que es la tendencia que vimos ahora en la mañana, que me parece que se repite en todos los países, pero no aumentan las salas. Entonces, por ejemplo, yo veo audiencias de apelación, y a mí me da un poco de pena, lástima, vergüenza y de todo un poco, fijar una audiencia para las 8 de la mañana y a veces son las 8:45, casi 9 de la mañana y no hemos podido empezar porque no hay sala, porque están ocupadas, porque no hay sala. Entonces eso ha sido, digamos, como una cosa que lucha contra la lógica de la reforma en el sentido de que todo tiene que ir como un reloj y tienen que empezar pronto. No tenemos tanto recurso, dicen, para hacer tantas salas como las que necesitamos. La otra cuestión es el tema de qué nos dejó el aspecto de los megadespachos que tanto en su momento se discutió en América Latina. Una cosa muy particular que tenía el doctor Mora, don Luis Paulino, era que él no tenía ningún problema en decir, yo hice esto y me salió bien, pero hice esto otro y me salió mal. Y así, como con mucha paz, con mucha naturalidad y mucha humildad. En su momento, tanta fue la resistencia de los jueces de trabajar así, y tan poca conciencia teníamos todos de que eso hay que trabajarlo a otro nivel, no es como una ley. Eso hay que hacerle sensibilización a las personas y hay que meterse en la cabeza de las personas para que acepten nuevos modelos. Entonces, tanta resistencia hubo y tanta crítica, y como hay tanta libertad de expresión, entonces también
tanta crítica, incluso en periódicos, por parte de los jueces a la jerarquía con relación a ese modelo, que hubo un momento en que don Luis Paulino Mora en la corte, en sesión de corte plena, dijo, bueno, yo reconozco que me equivoqué con el tema de los megadespachos. Entonces ahí hubo un tema como de que si era que los megadespachos no debieron haberse constituido y si era que debíamos volver a que cada juzgado tuviera una parcela y cada juez fuera el señor feudal. No, ese no era el sentido. El sentido era, tal vez me equivoqué con el modo de implementación. Tal vez hubiéramos trabajado un poco mejor la cabeza de esos jueces y hubiéramos empezado de a poquito, no tal vez en la capital, sino con el modelo un poco más reposado en los lugares donde tal vez la resistencia hubiera sido menor y dejar de último la capital. ¿Qué nos dejó esto? Bueno, ahora a nadie se le ocurre pretender trabajar en un juzgado donde él sea el señor feudal. Eso es una cosa que ya no, ya todos saben que si van nombrados en un juzgado, están nombrados en un juzgado que tiene muchos jueces, depende del número de personas que sea, y que va a trabajar con un cierto personal que ya está ahí instituido, que es el coordinador, eso sí, el que se encarga de algunos aspectos disciplinarios y de administración, y que hay una administración como oficina específica de tribunales que es la que le va a dar los recursos que necesita, las salas, los códigos, lo que necesite, ¿verdad? El problema que yo le veo a esto es que, y lo voy a decir como lo pienso, la jerarquía en Costa Rica, dígase la Corte Plena, no tiene autoridad moral en este tema para exigirle a los jueces que abandonen del todo las funciones administrativas, porque ellos mismos conservan funciones administrativas. Y una cosa por la que hay que luchar, me parece a mí, es porque los órganos superiores, la jerarquía de nuestros poderes judiciales, en nuestro caso la Corte Plena, número 1, sea un grupo más pequeño, manejable, no sea un elefante. Son 22 personas, ¿se imaginan lo que es poner de acuerdo a 22 personas? Y número 2, que se dediquen a la función jurisdiccional, no a funciones administrativas, que para eso debe haber un consejo, que nosotros lo tenemos, pero igual la Corte tiene la potestad normativa de abocarse a todos los temas que le parezcan. Y además hay comisiones que inciden en todos los temas. Entonces, ¿con qué autoridad moral la institución va a decirle a un juez, ya usted no tiene que ver nada con sus estadísticas, no tiene que ver nada con su personal de apoyo, si ellos mismos todavía nombran jueces de cierto nivel para arriba? Claro, nombran jueces después de una terna y un concurso, eso sí tengo que decir, ¿verdad? Porque la carrera judicial sí se respeta, pero entre los 4 o 3 que vayan en la terna, todavía la Corte Plena tiene la potestad de nombrar dentro de esas personas, eso no debería de ser. Es decir, se supone que el ideal es que la Corte Suprema o el Tribunal Supremo, como ustedes le digan en sus países, se dedique a las funciones jurisdiccionales y que por ahí haya un órgano que se dedique a las funciones administrativas. Eso todavía, digamos, no lo hemos conseguido. Ya me está codeando República Dominicana. Entonces, sí, bueno, voy a decir lo último. ¿Qué es lo que yo quisiera para Costa Rica? Tampoco lo puedo decir para todos los países porque no conozco tanto la idiosincrasia de todos los países como para repartir el modelo para todo el mundo. Pero yo sí quisiera que una administración en Costa Rica sea la que le lleve el pulso a los juzgados y a los tribunales. Que la administración funcione como aquel médico que en una operación es el que se encarga de tener, digamos, los signos vitales del paciente, cómo está la presión, cómo está el pulso, cómo está la temperatura, ok. Es la administración la que debería alertar a los jueces en la persona del coordinador, si así se quiere, cómo está la productividad de aquel juez, cómo están las cuestiones de empezar tarde las audiencias, cómo está todo el tema de cuánto se está tardando, cuál es el plazo promedio que se están tardando los procesos. Eso no lo tenemos y es una cosa que yo considero que debería existir.